Es una idea directamente milenarista, ¿no? Porque, como les digo, todos estos cambios empiezan a surgir a partir de que en el año 1000, ¿no? Como se venían 10 siglos, ¿no? del nacimiento de Cristo, se esperaba, ¿no? Que viniera el fin del mundo, ¿no? Y la llegada, el regreso de Dios, ¿no? Y el juicio final, ¿cierto? Entonces la idea en la iglesia es que el mundo europeo, ¿no? El mundo europeo no puede estar, si bien no puede ser el paraíso en la tierra, ¿no? Ni el cielo en la tierra, por lo menos no debe estar tan alejado del modelo, ¿no? Como está. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, que debía haber una corrección, ¿no? Es una de las primeras correcciones que hace la iglesia en esa época. ¿Sí? Algunas veces estuvo relacionado también a posiciones heréticas, que bueno, ya les he contado varias, ¿no? Pero habían unos que se llamaban los encapuchados, que siempre llevaban una capucha blanca, ¿no? Eso era en el sur de Francia, ¿no? Y el que empezó esto fue un campesino, ¿no? Que era analfabeto, ¿no? Como dicen, feo, analfabeto y para colmo casado, ¿no? Pero dijo que se le había aparecido la Virgen, ¿no? Y le había dado orden de instaurar el reino de Dios, ¿no? Entonces empezó a formar un grupo, ¿no? Con otros campesinos, así como él, ¿no? Todos se caracterizaban por llevar esta capucha y así empezó, ¿no? Empezó y los nobles y el Papa al principio le dieron su bendición porque empezó a atacar, ¿no? Lo que después hizo rey, ¿no? El rey de Francia, me refiero. Empezó a atacar a todos los bandidos, ¿no? A los señores feudales pequeños, ¿no? Los pequeños señores feudales que alimentaban esta guerra constante que había en la Edad Media, esta guerra de salir de incursión, ¿no? Salían de incursión, iban a las aldeas del señor feudal vecino, ¿no? Robaban todo lo que podían, robaban la cosecha, robaban todos los bienes que podían, y de ahí regresaban y se metían, ¿no? Era poca cantidad, ¿no? Algunos guerreros, más el señor feudal, se metían en su torre, se metían en su fortaleza y ahí se refugiaban y esperaban pues, la venganza del señor que habían atacado, o si eran suficientemente poderosos, pues se reían de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso hacían constantemente, ¿no? Eso es precisamente por lo que la iglesia estaba furiosa, ¿no? Porque, o sea, no respetaban tampoco a la misma iglesia, ¿no? O sea, iban muchas veces, las presas más ricas eran los monasterios, ¿no? O los lugares de peregrinación de la iglesia, iban, los asaltaban, los saqueaban, y de ahí se regresaban y se refugiaban, ¿no? ¿Y quién les va a hacer nada? Entonces la iglesia empieza a preocuparse de eso, pero este pastor, por ejemplo, este campesino, empieza con ese tema, empieza a formar un grupo y junto con otros como él empieza a perseguir ese tipo de bandidos, ¿no? Y los empiezan a reprimir, ¿no? Tienen éxito militar y la misma iglesia les agradece, los señores feudales les agradecen también, ¿no? Y todos muy agradecidos con él, ¿no? Hasta que se le ocurrió pensar que pues, no había cosas que estaban mal también dentro de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo que existieran todos los señores feudales, ¿no? O sea, no solamente los que eran muy bélicos, sino también todos, el sistema feudal en general. Y entonces empezaron a atacar, ¿no? a los señores feudales, a asaltar castillos, etc. Y hicieron una especie de revuelta, ¿no? Esto es mucho antes de los cátaros, ¿no? Mucho antes de los cátaros. Entonces empiezan a hacer una revuelta y finalmente se convirtieron en un problema, los excomulgaron y los persiguieron como incruzados, ¿no? Entonces lo que les cuento, ¿no? Es que digamos, causaba mucho problema social en esa época las costumbres de los caballeros, ¿no? Que, como les digo, estaban prácticamente condicionados, ¿no? A este tipo de agresividad, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues la guerra era su estado natural, ¿no? No le veían nada de mal, entonces siempre iban saqueando, ¿no? Y haciendo todas estas cosas. Bien. ¿Cuánto falta? 5 minutos, ya, entonces brevemente. Después vienen los torneos, ¿no? Empiezan a venir los torneos.
decía, ¿no? Para un señor feudal a veces era el ideal, ¿no? Era que fuera, saliera, si no servía al rey, entonces es que si quería hacer armas, saliera y se fuera a tierras santas a conquistar, ¿no? A pelear contra los musulmanes, reconquistar los terrenos sagrados. Entonces su agresividad se derivaba, ¿no? La iglesia procuraba derivar su agresividad a los infieles. Pero el problema, como les digo, es que era muy lejos y tenía muchos problemas. Entonces los señores no les gustaba tanto eso, pero entonces empiezan a organizar los torneos, ¿no? Esos torneos empezaron a organizarse, como les dije anteriormente, creo, en un inicio no son como ahora nos pintan, ¿no? O sea, un caballero, ¿no? Que estaba detrás de una barda, ¿no? Se ponía un caballero, otro caballero a otro lado y se atacaban ambos con sus lanzas, ¿no? En un inicio no es así, en un inicio son grupos de caballeros y se hacían las cosas igualito que en una batalla. O sea, no solamente peleaban caballeros, sino también peleaban peones, ¿no? Los peones formaban cuadros, igualito que en una batalla, ¿no? Formaban en cuadros y de ahí se lanzaban en contra de otro cuadrado y entre los dos grupos peleaban, ¿no? Había muertos muchas veces, ¿no? Aunque las armas se trataba de evitar, pero siempre había muertos. Y se capturaba armas, se capturaba caballos y de ahí se hacía cuentas, ¿no? Todo era, Duby dice, todo finalmente era plata, ¿sí? O sea, todo el tema de la caballería, del torneo, ¿no? Supuestamente derivaba, ¿no? De reglas de honor, de caballerosidad, etc. O sea, porque primero que era un entrenamiento para la guerra, ¿no? Porque era muy parecido a una batalla de verdad, ¿no? Entonces era como un entrenamiento para la guerra, ¿no? Pero, y también se saldaban ahí cuestiones de honor, etc., ¿no? Pero poco a poco, pero finalmente lo que contaba todo era la plata. Porque los torneos, quién vencía, quién era vencido, finalmente tenía que pagarle al vencedor, ¿no? Por su rescate, por las armas que había perdido, todo lo demás, tenían que pagarle, ¿sí? Y si bien esto moralmente no se miraba bien, o sea, en el sentido de que era una ganancia bien habida, ¿no? Pero de inmediato el caballero, ¿no? Porque no podía pensar de otra manera, tenía que gastar, ¿no? Y tenía que gastarla espléndidamente, ¿no? Comprándose mejores armas, más lujosas, ¿no? Para presentarse al próximo torneo, alimentando a sus guerreros que le habían acompañado, contratando a aquellos, ¿no? Nuevos que se estaban presentando en los torneos que les veía futuro, ¿no? Apadrinándoles, dándoles dinero para que se armaran también espléndidamente, y así, y gastar el dinero en banquetes, en todo tipo de francachela, ¿no? Entonces, con esto, el señor, el que ganaba el torneo, ¿no? Demostraba su esplendidez, ¿no? Y su desprendimiento del dinero, ¿no? Hacer lo contrario, quedarte con el dinero, guardártelo para tu vejez o algo por el estilo, ¿no? Se consideraba muy mal, ¿no? Se consideraba pues, que eras un miserable, ¿no? Prácticamente igual, tenías la forma de pensar de un ciervo, ¿no? Entonces eras un villano. No merecía ser caballero, ¿no? Entonces, pero como les digo, ¿no? O sea, pero Duby dice, insiste mucho en que finalmente el meollo de todo el asunto era la plata, ¿no? Ganar plata, perder la plata, gastar la plata, pero todo siempre era plata, dinero. Entonces hay un cambio en la moral, ¿sí? Hay un cambio en la moral. Y viene también relacionado con lo que les mencioné ya en la clase pasada, que es el surgimiento del amor cortés, ¿no? Porque en estos torneos, etcétera, ¿no? Van las damas, ¿no? Y las damas empiezan a premiar a los caballeros más valientes, ¿no? Entonces, por eso el valor individual empieza a tomar alas, ¿no? Empieza a surgir. Porque las mujeres son las que deciden quién ha sido el más valiente de los caballeros, ¿no? Las mujeres son las que le dan una inseña, ¿no? Le dan un pañuelo, ¿no? Lo coronan al caballero. Muchas veces el premio máximo del torneo, a veces era un pescado, ¿sí? Un pescado grande, ese era el premio del torneo, ¿se entiende? ¿Sí? Pero había plata, ¿no? O sea, en el torneo, por ganar el torneo no ibas a ganar plata,
Pero las capturas, los rescates de los demás caballeros, eso es lo que te hacía ganar dinero. En batalla con justas. En justas, pero no eran justas de uno a uno, como estoy diciendo, sino eran justas de grupos, en un inicio, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿no?, empieza a surgir, porque hay que acercarte a las damas, ¿no? Por ejemplo, cuenta ahí Lubí, ¿no?, que había un grupo de caballeros, ¿no?, en un torneo, o sea, los caballeros habían ido al torneo, ¿no?, y en eso se acerca la dama de palacio, ¿no?, viene en su caballo y baja, ¿no?, de su caballo, y en ese momento, ¿no?, todos se acercan, los caballeros se acercan a saludar a la dama, a sus damas acompañantes, ¿no?, y de inmediato todos empiezan a tomarse de la mano, ¿no?, caballero, dama, caballero, dama, caballero, dama, ¿no?, y se toman de las manos para bailar, ¿no? Entonces dicen, ¿y quién va a cantar? Entonces el caballero más avisado dice, yo canto, y se pone a cantar, ¿no es cierto? Entonces ellos bailan, él canta, ¿no? Entonces esa es su manera de entrar, ¿no es cierto? O sea, a lo que voy, ¿cómo les explico? Supongo que han ido a fiestas, bueno, no, yo hace muchos años que no, ya, pero supongo que han ido a fiestas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y supongo que la primera vez, cuando eran adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo la sacaron a bailar las chicas? ¿O cómo las chicas se lo sacaron ustedes? No sé. De la oreja. ¿De la oreja? No, a mí me dijeron verlo con ellos. Te obligan. La obligan, pe. Ya, pero ese tipo de cosas, ¿no?, te va enseñando, ¿no?, cómo actuar, ¿no es cierto? Cómo actuar con el sexo opuesto, ¿no? Lo que tú me decías una vez, ¿no?, que te da vergüenza hablar con los chicos, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es por qué, porque en el colegio que estudiaste solo eran mujeres, ¿no? Entonces, pero ese es el punto, ¿no es cierto? Para que tú puedas hablar con otro, o sea, para que tú puedas desenvolverte en la sociedad, necesitas ciertas habilidades, ¿no?, que necesitan ser aprendidas, ¿no?, y enseñadas, y generalmente es enseñanza ritual, ¿no es cierto? O sea, es enseñanza, es decir, es algo así como, no sé, bueno, en mis tiempos era así que le hacías así a la chica y la chica se hacía así, entonces se paraba y salía a bailar contigo, ¿no es cierto? No sé si todavía se hace así, ¿no? Pero es un gesto, ¿no? Digamos que todavía se hiciera, ¿no? Eso ya, ¿no? Ya. Pero es un gesto, ¿comprenden? O sea, es un gesto que la otra persona reacciona. Entonces, te evita el roche, ¿no?, de estar diciendo, oye, ¿quieres bailar conmigo?, ¿no?, etcétera, y hacer la conversación y otras cosas, ¿no? Entonces, simplemente, pues, verás si te acepta o no te acepta, ¿no? Pero es algo con lo cual rápidamente te puede contestar, porque es como un signo no universal, pero sí por lo menos entendido, ¿no?, comprendido, ¿no?, por varios, ¿sí? Entonces, con esa habilidad, ¿no?, te puedes acercar, puedes conseguir novia, puedes conseguir esposa, ¿sí? Entonces, eso es lo que marcaba el surgimiento del amor cortesano, ¿no? Que es el conjunto de habilidades, ¿no?, que tenían los caballeros de la sociedad feudal, ¿no?, para acercarse a una dama, ¿no? Cantar, ¿no?, posiblemente tocar un instrumento, ¿no?, ser el más valiente en uno de estos torneos, ¿no?, etcétera, etcétera. Saber responder, ¿no?, galantear, ¿no?, a las damas, ¿no? Entonces, con eso te asegurabas un puesto en la sociedad, ¿cierto? No es que solamente te pudrieras en dinero, no es que solamente fueras la mejor espada, sino que también tenías que saber ciertas cosas para avanzar socialmente. ¿Se comprende? ¿Sí? Y eso es a todo nivel social. Eso es a todo nivel social. Ah, ya está. Ya.